Una alegría siempre estar el domingo. Bueno, quisiéramos estar todos los días con el Señor, ¿no? Y todo, bueno, hay una forma de estarlo siempre, y nuestro pensamiento siempre tiene que estar. Pero por lo menos el domingo tenemos la oportunidad de reunirnos, compartir juntos y pues seguir alabándolo, adorándolo. Adorar no solamente es cantar, adorar es entregarle nuestra vida, cada minuto, cada segundo, en todo lo que hacemos. Es la forma de adorar completamente a nuestro Señor. Bien, amados hermanos, el día de hoy quiero compartirles un tema que lo he titulado Dios celoso, justo y soberano. Como les había comentado en algún momento, en este tiempo he estado estudiando los libros del Antiguo Testamento, estoy estudiando a los profetas menores. En estos últimos domingos hemos hecho unas prédicas considerando algunos profetas menores, Habacuc, creo que no sé qué otro, ahora vamos a hacer en base a Nahum, otro profeta menor, ¿no? Y donde voy aprendiendo cada vez que leo, cada vez de nuevo estos libros, voy aprendiendo unas enseñanzas maravillosas, ¿no?, que tenemos para nosotros. Ya les había dicho en alguna oportunidad que si bien la Biblia casi, sobre todo en el Antiguo Testamento, no ha sido escrito a nosotros, ha sido escrito a los judíos, ¿no?, a los israelitas, pero es para nosotros, ¿no? Y eso implica una cosa muy importante cuando leemos la Biblia, que primero tenemos que tratar de interpretar qué se ha querido decir al pueblo judío, qué connotaciones, qué significa, todo el contexto, ¿no?, el análisis histórico, todo, es importante hacerlo, y luego recién en base a eso sacar una enseñanza, una inferencia para nosotros, a nuestras vidas. Pero sin entender el a, imposible que hagamos el para, imposible, ¿no ven? Mucha gente se queda en el a, y otra gente solo se queda en el para, es el para, no el a y el para. Entonces, eso se llama interpretación e inferencia, ¿no?, y aplicación, si quieren llamarlo, ¿no? Y así tenemos que estudiar la Biblia, hermanos, ¿no? Porque Dios ha hecho justamente la Biblia para reflexionarnos, para meditar, ¿no? Si no, Él hubiera dejado un videíto, hubiera sido más fácil, ¿no? Sí, haz esto, haz esto, haz esto otro. No, nos ha puesto para reflexionar, ¿no? La Biblia no es un manual, ¿no?, es un espacio de reflexión que tiene respuestas para todo, pero nosotros tenemos que inferir y sacar, de acuerdo a nuestra meditación, a la enseñanza que trae, las cosas para nuestra vida y para todo lo que hagamos. Bien, hermanos, ¿no? Entonces, eso es muy importante que tengamos. Vamos a entregar este tiempo al Señor antes de predicar. Señor, Padre amado, te damos gracias por la vida de todos mis hermanos que estamos participando el día de hoy, a los que no han podido venir y no pueden llegar, que su convicción no se pierda, Padre amado, te pido de todo corazón. Y te pido iluminación para este momento donde vamos a compartir tu palabra, para que ese mensaje que queremos dar, que tú quieres dar, amado Padre, llegue a los corazones de cada uno de mis hermanos y nos vayamos con una enseñanza provechosa para que podamos aplicar a nuestras vidas y cambiar nuestros corazones y nuestras mentes. Gracias, Padre amado, te pido siempre tu bendición y tu iluminación en el precioso y hermoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, Nahum. Si abren sus Biblias en el libro de Nahum, en el Antiguo Testamento, casi en la última parte, en los profetas menores, antes de Zacarías, ¿sí? Nahum, ¿no? Y vamos a estudiar el capítulo 1, versículos 2 y 3, donde Nahum, ¿no?, habla del Señor, habla de Jehová, y le dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Así dice Nahum, después de una reflexión que lo vamos a hacer ahora en la prédica. Bien, como siempre, nuestro mensaje está en contexto, cuerpo y conclusión. Vamos a hablar un poquito del contexto, para que aprendamos algo sobre Nahum. Aquí quiero hablarte de dos cosas, ¿no?
quiero hablarte, amado hermano, hermana, en este día. Primero reflexionar sobre algo muy importante, ¿no?, que estábamos comentando antes de la prédica con los hermanos Carlos, con Kenia, con Jimmy, con la hermana Esther, ¿no? Yo creo que nosotros no vamos a tener una fe profunda en nuestros corazones si no conocemos a Dios. Uno de los grandes problemas de las iglesias hoy en día, de las prédicas, creo, ¿no?, es que no predicamos a Dios, ¿no? ¿Sí? O sea, nos olvidamos de predicar quién es Dios, sus atributos, su carácter, nos olvidamos. Y yo digo siempre, ¿cómo podemos tener fe en alguien a quien no conocemos? ¿Vale? Tenemos que conocer a Dios. Siempre centrado en Jesús, todo, pero, sí, como vamos a ver, todo nos lleva a Jesús. Pero tenemos que conocer al Padre en toda su dimensión, ¿no? Conocer qué carácter tiene el Padre, qué cosas tiene el Padre. Entonces aquí vamos a hablar como contexto un poquito sobre el carácter de Dios y sobre el libro de Nahum, ¿ya? En primer lugar, vamos a hablar del carácter de Dios, ¿ya? ¿Qué es el carácter, ¿no? En el mundo nosotros nos podemos dar una definición, ¿no? El carácter es el conjunto estable de tus rasgos, de tus valores, de tus actitudes que tienes, ¿no? Pues cuando tú dices, tiene su carácter, entonces estás mirando a esa persona qué rasgos, qué valores, qué actitudes tiene. Es parte de su carácter. Es algo tan propio de cada persona tiene su carácter, ¿verdad? El carácter nos muestra la manera que una persona piensa, siente y actúa moralmente, ¿no? Un mal carácter, pues, indica que esa persona, sus valores no están muy cimentados moralmente, ¿no? Sus reacciones nos van mostrando, etc. En realidad, para Dios, el carácter de Dios, ¿no?, se define como la naturaleza moral y espiritual perfecta, ¿no?, que expresa quién es Él. Es la esencia de cómo Él actúa, de cómo actúa Dios. El otro día leía un dicho bien interesante, ¿no?, que me llamó la atención. Decía en un libro que estaba leyendo, dice: Dios no hace lo que es correcto, ¿no? Es correcto porque Dios lo hace. Las cosas son correctas porque Dios lo hace. Dios no está haciendo lo que es correcto para el mundo, para la justicia de Dios. Las cosas son correctas porque Él lo hace, ¿no?, porque es parte de su carácter. Él siempre va a hacer lo correcto, ¿vale? No hace para quedar bien ante el mundo, hasta la sociedad. Porque si yo digo, Dios no hace lo que hace lo que es correcto, yo lo estoy midiendo ante un parámetro que es la justicia del mundo, ¿no? Eso es correcto ante el mundo. No, nada que ver. Lo correcto nace de la esencia, del carácter de Dios. Amén. Amén. Todo lo que Él es correcto, 100%. ¿Sí? En otras palabras, amados hermanos, el carácter de Dios es la manifestación constante de su amor, de su santidad, de su justicia, de su fidelidad y de su misericordia. Ese es el carácter de Dios, ¿no? Y mire, no hay estudio más elevado, como te iba diciendo hace un momento, que conocer a Dios. Pablo, que era un erudito en filosofía, en muchas cosas, cuando se convirtió al Señor, dijo: todo lo demás lo veo por basura, todo lo que sabía, ¿no? Esta semana he estado participando en toda la semana he estado agitado en muchas actividades académicas, en San Simón, en la Católica, todo, ¿no? Bueno, yo no pierdo la oportunidad de hablar de Dios, ¿no? ¿Sí? Y veo el mundo académico, como en lo académico tratan de justificar. Hemos estado en defensas de tesis, 29 defensas de tesis, hemos estado atendiendo tarde, mañana, ¿no? Y cómo la gente a veces se abroga el conocimiento humano.
Y dentro de mí yo decía, pucha, esto ya para mí es basura, decía, perdón, ¿no? A veces, ¿no? Sí, cuando ya empiezas a ver desde una perspectiva del Señor, empiezas a ver eso como trascendente, ¿no? Amén. Amén. Pero el mundo aplaude eso. Aplaude, qué lindo. Nota 100, ya, listo, sí, no así. Entonces van por la nota, se sacan fotos, lloran, ¿no? En Facebook han publicado, alguno de mis alumnos ha publicado conmigo una foto. Bueno, todo bonito, pero yo no soy muy de esas cosas, ¿no? Sí, de exaltar lo humano un poco, ¿no? Porque entiendo que Dios está más allá de su trascendencia y quisiera, ¿no?, que dentro de nuestra naturaleza finita, que tratemos de alcanzarlo lo mejor posible, ¿no? Conocer su carácter, conocerlo. No hay cosa más elevada que conocer a Dios. Amén. ¿Sí? Nuestro carácter y nuestra fe se fortalecen cuando comprendemos quién es Dios. Yo te digo una cosa, ¿quieres conocerte a ti mismo? Todos quieren conocerse, ¿no? ¿Quién soy? Es que irse al espejo. O a veces niegas, ese soy yo. Ah, ese soy yo. Pero yo nunca he actuado así, pero a ver, ahora se me ha salido lindo. Empiezas a decir, ¿no?, cosas así, ¿no? ¿Sí? Entonces así pasa, ¿no? Nos pasa. Sin menospreciar, por favor, a los indígenas, porque si no por ahí me van a decir que soy no sé qué. No, es una forma de decir, perdón, coloquial, lo que sea, ¿no? ¿Sí? Porque todos tenemos, ¿no? Yo me siento indígena porque mi familia es del campo, toda una belleza, me encanta, ¿no? Pero nunca la cultura va a sobrepasar nuestro conocimiento hacia el Señor, ¿no? ¿Sí? Entonces es eso, ¿no? Entonces, amados hermanos, sí, es eso es lo que pasa, ¿no? No hay conocimiento más elevado que conocer a Dios. ¿Quieres conocerte a ti? Primero conoce a Dios, ¿no? Si conoces a Dios, vas a empezar a conocerte a ti, porque te vas a comparar ante el estándar más alto, ¿no? ¿Sí? Y vas a decir, caramba, no le llego ni a la chinita del dedo gordo, así, ¿no? ¿Sí? Así te vas a dar cuenta de lo que eres, ¿no? ¿Sí? Vas a descubrir quién eres, ¿no? ¿Sí? Y vas a conocer su gloria. ¿Cómo conocemos la gloria de Dios? Cuando nos miramos nosotros y decimos, caramba, ¿no?, estoy aquí abajo, ¿no? Y ahí te das cuenta de lo glorioso que es Él, ¿no? Lo que dice Jeremías en el capítulo 9, 23, 24 es asombroso. Así dice Jehová, y dice el Señor, repite Jeremías lo que ha dicho Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría, dice, ¿no? Me estaba acordando de este verso justo en la universidad. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, dice. Ni el rico se alabe en su riqueza, ¿sí? Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, dice, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Ven? No te alabes en todo lo que conoces, no. Alábate en que conoces a Dios, ¿no? ¿Cuánto conoces a Dios? Y esa es la pregunta clave. Hablas con mucha gente, con muchos cristianos, ¿conoces a Dios? Sí, y te empiezan a hablar otras cosas, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿no?, ¿cómo conocemos a Dios? Estudia su palabra, profundiza su palabra. No solo leer es una cosa, pero profundizar, ¿no? Investigar, buscar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué ha hecho Dios con tal actitud cuando ha castigado a tal? Cuando ha hecho que Rahab se convierta, ¿por qué ha hecho? ¿Cuáles son las razones? ¿De dónde ha nacido? De su misericordia, de su fidelidad, de su plan, de su propósito, de su estrategia. Oye, te vas dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Y ahí vas entendiendo el porqué del mundo. ¿Por qué el mundo, no? Dios tiene muchos atributos, ¿no? Solo los voy a nombrar, les voy a dejar que estudien ustedes, ¿no? Algunos atributos, no todos, ¿no? Unos son comunicables, otros son no comunicables, ¿no? Por ejemplo, Dios no nos ha comunicado su omnisciencia. Oye, te paso mi omnisciencia, tú vas a ser omnisciente. No, pero hay ciertos principios que Él nos ha transmitido. La fe, el amor, nos ha transmitido, ¿no? Aquí está. Dios es espíritu. Saben ustedes, porque yo no puedo imaginarme a Dios, ¿no?
¿no? Lo tratamos de poner en un entendimiento mental, físico, decir, es la mano de Dios, el rostro de Dios, pero son teofanías, como se dice, ¿no? ¿Sí? Son formas en que tratamos de asimilar a Dios, pero Dios es espíritu. Si cerramos los ojos y pensamos en Él, Dios, ¿no? No nos podemos imaginar todo, ¿no? Pero lo vemos a través de ¿quién? A través de Jesucristo lo vemos. El mundo lo ha visto a través de Jesucristo, ¿no? Dios es eterno, por siempre. Dios es inmutable, no cambia. ¿Sí? Muchos dicen que Dios del Antiguo Testamento era lo que el Nuevo ha cambiado. No ha cambiado, siempre es. Si analizamos y estudiamos a Dios en profundidad, vamos a ver que nunca ha cambiado. Sus principios, sus valores, ¿no? Él actúa en diferentes dispensaciones, administraciones, de acuerdo a la historia del hombre que ha ido, ¿no? Pero él, en su pensamiento interno, en lo que él es, en su esencia, en su carácter, nunca ha cambiado y no va a cambiar. Dios es santo, es santo. En Isaías, en el capítulo 6, hemos estudiado una vez, santo, santo, santo. 3 veces santo, porque el número 3 indica lo más largo posible, lo infinito de santo que es Él, ¿no? Dios es amor, ¿no? Nosotros amamos a nuestros seres queridos, pero si no conocemos a Dios, no vamos a conocer el amor, porque en esencia Dios es amor. Yo amo a mi novio, yo amo a mi mamá, amo a mi esposa, amo a quien sea. ¿Conoce a Dios? No. Y si no conoce el amor, ¿cómo la amo? Ese es el tema fundamental. Conocer a Dios es conocer el amor, ¿no? Y cuando conoce el amor, es capaz de dar amor, ¿no? Ahí está lo fundamental. Pero no puedes amar sin conocer a Dios, ¿no? Lo amarás hasta cierto punto, un amor imperfecto, un amor filial, un amor pasional, un amor emocional. Pero el amor no es una emoción, el amor es una decisión, ¿no? La decisión que ha tomado nuestro Señor Jesucristo de ir a la cruz por nosotros. Amén, amén. Es la entrega que ha tenido, ¿no? El amor va más allá, se llama amor ágape, el amor perfecto, ¿no? Entonces Dios es misericordioso, ¿no? Porque pese a los pecadores que somos, Él ha pensado en nuestra salvación. No tenía por qué hacerlo, nadie merece nada, pero lo hizo, ¿no? ¿Sí? Luego Dios es omnipotente, tiene el poder para hacer cualquier cosa, ¿no? Para Dios nada es imposible. Pero hay cosas que son imposibles para Dios. A ver, ¿quién me dice algo? Mentir. Mentir, ¿no? Dios no, es imposible que Dios mienta, ¿sí? ¿No ve? Hay cosas que Dios no puede hacer por su carácter, por su esencia, ¿no? ¿Sí? Pero Él es poderoso para hacer, puede cambiar el tiempo, el espacio, puede cambiar lo que sea, porque Él es el creador de todo el universo, ¿no? Dios es omnisciente, sabe todo. A veces le queremos ocultar a Dios alguna cosa de nosotros, ¿no? Ay, que mi pecadito es... a Dios ya le he confesado mis pecados. Esto no le voy a decir, me lo guardo como una mentira piadosa. Pero Él ya sabe, ¿no? Él ya sabe todo, Él conoce todo. Conoce nuestro corazón y nuestras mentes, sabe todo. Nunca vamos a poder ocultar. A veces ocultamos cualquier cosita, ¿no? Nadie se va a enterar. A poco tiempo sale a la luz, ¿no? No hay nada secreto para Dios, ¿no? ¿Sí? Dios es omnipresente, está aquí, allá, ¿no? ¿Sí? Como alguna vez hemos hablado, Dios es trascendente y es inmanente. Es trascendente porque está más allá de nosotros. Él es realmente Dios, no lo podemos alcanzar, ¿no? Porque Él es infinito, nosotros somos finitos, es trascendente, pero a la vez también está en nuestros corazones, es inmanente, está dentro de nosotros, vive dentro del cristiano, no dentro del impío, del que no ha entregado su vida a Cristo, pero vive dentro de nosotros, ¿no? Nadie puede decir, Dios está más cerca de mí, o sea, físicamente Dios está a la misma distancia de todos, porque es omnipresente. Nadie puede decir, Dios está más cerquita que mí. De Él está más lejitos, 1 metro más allá. No, Dios está a la misma distancia de todo el mundo, físicamente. Pero espiritualmente está más cerca de sus hijos, ¿no? Está dentro del corazón de sus hijos. Y no está pues dentro del corazón del impío, lamentablemente no está. ¿Por qué la gente rechaza a Dios? Porque Dios no está en su corazón, no ha tocado ese corazón, entonces la gente va a rechazar a Dios, ¿sí? ¿No? Entonces, eso es lo que pasa. Dios es soberano porque tiene control sobre todo, nada se le escapa, ¿no? Y Él es así.
Esas son parte de las características de Dios, ¿no? Entonces, ¿no? Y tenemos que ir profundizando, conociendo. Les pasé alguna vez un libro, no sé si les pasé, un libro de Ting, un autor cristiano, Dios es la soberanía de Dios. Un libro tremendo que habla sobre la soberanía, solo la soberanía de Dios. Si no les he pasado, les voy a pasar ahora, ¿sí? En digital, para que lo lean. Van a comprender cuál es la soberanía de Dios. Y eso es conocer a Dios. Tenemos que preocuparnos de conocerlo, porque si así nos vamos a conocer también a nosotros mismos. Luego, quiero hablarles un poquito del libro de Nahum, ¿no? El libro de Nahum. Nahum ha sido uno de los profetas menores no por edad, ni por tamaño, ni por nada, ¿no? Tienen tanta valía como los grandes profetas, ¿no? Como Isaías, como Jeremías, solo que sus escritos son pequeñitos, pero tienen un mensaje profundo. Nahum tiene 3 capítulos, no puede leer en 10 minutos, ¿no? Y reflexionar sobre esto. El tema de este libro es el consuelo, y este ha sido escrito en el 690-640 a.C., en Jerusalén ha sido escrito, y Nínive. Nínive era la capital de un imperio muy grande de esa época, el imperio asirio. ¿Se acuerdan? Les dije una vez que Israel, por su desobediencia, fue desmembrado en 2 reinos. El reino del sur, aquí está el mar Mediterráneo, aquí está la franja de Gaza, lo que llaman, los de la franja de Gaza vienen de los filisteos, enemigos de los israelitas. Ahí está, ¿no? Y ahí está Israel, ¿no? Que fue fundado en 1946, el Estado de Israel, ¿no? De ahora actual. Pero en la antigüedad, el reino se había dividido, el sur se llamaba el reino de Judá y el norte el reino de Israel. O sea, todo Israel había sido dividido en 2. ¿No? ¿Por qué? Por la rebeldía, ¿no? Y se han dividido, se han peleado, como nos andamos peleando, izquierda, derecha, no sé. Bueno, ahí Judá se vino hacia el sur y 10 tribus de Israel se fueron hacia el norte. Y su capital la llamaron Samaria. Y 2 tribus de los benjamitas y uno más de los no se vinieron al sur, que se llama con la capital Jerusalén. Y así estaban divididos. Después de Salomón, sucedió así, ¿no? Con Roboam, con uno de sus hijos, que le sucedió al rey Salomón. Se dividieron, ¿no? Hubo división entre rebeldes. Tanto el reino del norte como el sur desobedientes. Más el reino del norte. Y Dios había decidido una forma en que usa Dios para castigar a un pueblo, es agarrar a otros pueblos, que los conquiste o que los hagan, ¿no? En esta elección nos habrá dado castigo, tal vez, no sé. Bueno, sea lo que sea. Para el reino del norte, Dios eligió al pueblo de Asiria, que los iban a invadir, ¿no? Los iban a sacar de sus poblados y llevarlos a su nación, a Israel, a Asiria, ¿no? Un pueblo sanguinario, así como los babilonios, ¿sí? Que después conquistaron a los asirios, pero el pueblo de Asiria era sanguinario. Se deben acordar del libro de Jonás, otro profeta menor, ¿no? ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Le dijo, anda a predicar la palabra a Nínive, a la capital de Asiria. Y Jonás, no, ¿qué voy a predicar? Eso no entiende la palabra. Se escapó, ¿no? Se fue a otro lado, fue tragado por un pez, fue vomitado por el pez, toda una historia, y al final, ya combinado por Dios, fue a predicar la palabra a Nínive, y se convirtieron los asirios. En esa época, antes con Jonás, se convirtieron, ¿no? Pero como siempre, una conversión de tiempo, después volvieron a las andadas, otra vez sanguinaron, conquistaron Israel, etcétera, etcétera. Bueno. Y ante esa rebeldía, que Dios nunca va a olvidar esa rebeldía, ¿no? Dios elige a Nahum y le dice, ve y profetiza. ¿Qué es profetizar? ¿No? Es transmitir la palabra de Dios, más que adivinar las cosas. No hay una predicción, evidentemente, en los profetas antiguos,
predecían ciertas cosas, pero profetizar es transmitir el pensamiento de Dios. Dios elegía profetas, les hablaba para que transmitan. A uno de los profetas, Ezequiel, le hizo comer un rollo, ¿no? Y dijo, ¿qué cosa voy a hablar? Comer, ¿no? Y aprender, comer, le hizo comer. Y sintió amargo, sintió dulce, y después predicó la palabra, ¿no? ¿Sí? Entonces, es así, ¿no? Nosotros tenemos que comer esta palabra, ¿no? Para después, ¿no? Vamos a ver cosas amargas, pero también vamos a ver cosas dulces realmente, ¿no? ¿Sí? Y así funciona, ¿no? El concepto de transmitir la palabra de Dios, ¿no? Entonces, Dios eligió a Nahum y le dijo, ve y predica la destrucción de Nínive. Estos ahora van a pagar el juicio para Nínive. Entonces, su destrucción, ve y predica. Entonces, Nahum obediente fue y empezó a predicar la destrucción de Nínive. Su escrito tiene 3 capítulos. En el capítulo 1, él enuncia la promesa de que se va a destruir Nínive. En el capítulo 2 da los detalles de la destrucción de Nínive. En el capítulo 3 da las razones de la destrucción de Nínive. ¿Por qué se está haciendo? Porque eran crueles, eran impíos, idólatras, bueno, un montón de razones, ¿no? Y Nahum en su escrito describe tanto la paciencia, el poder, la justicia, la santidad del Dios vivo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace Nahum? Predicar al mundo de esa época que Dios es santo, es paciente, es celoso, es soberano, ¿no? Porque ¿qué pasaba con ese mundo de esa época, no? ¿No? Sabían que había un Dios de los israelitas, pero no sabían quién era él. A veces oían que hacía proezas, milagros, pero ¿quién era él? No entendían su santidad, no entendían su justicia. ¿No les parece que hoy día andamos medio igual? No entendemos la santidad de Dios, no entendemos la justicia de Dios, no entendemos cómo Él es celoso, ¿no? De sus cosas, ¿no? ¿Sí? Celoso de sus cosas, no en el sentido de los celos mundanos, ¿no? Entonces, amados hermanos, eso predicó Nahum, ¿no? Y predicó que las personas deberíamos confiar, ¿no? En el Señor, ¿sí? Por eso este libro es un libro de consuelo en momentos de incertidumbre. ¿Por qué? Porque al decirnos quién es Dios, nos está dando esperanza. Porque el carácter de Dios, ¿no? Si lo entendemos bien, es una esperanza para nosotros. Porque ahí yo decido en quién confiar. Amados hermanos. Ese es el contexto de este libro, ¿no? Y que antes de temer al mundo, a cualquier persona, debemos temer a Dios. ¿Sí? Bien, entremos al texto mismo ya que hemos elegido como prédica. Lo he dividido así. Como estamos analizando 2 versículos, el 2 y el 3, lo he dividido así. El versículo 2, ¿no? Jehová es Dios celoso, vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Ahí me habla de lo celoso que es Dios, vamos a explicar qué es eso para que lo entendamos. El celo de Dios, vamos a hablar. Y la segunda parte lo he dividido en 2, 3A y 3B. Uno que me habla de su paciencia, Jehová es tardo para la ira, y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Vamos a encontrar un mensaje bien importante. Y tercero, Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies, ¿no? ¿Quién es Dios? Y Él nos habla de su soberanía, ¿no? Entonces, 3 características que nos van a guiar. Dios es celoso, Dios es paciente y Dios es soberano. Vamos a hablar de esas 3 cosas. Primero hablemos del celo de Dios. Del celo de Dios. Jehová es Dios celoso. He encontrado 3 características para hablarles del celo de Dios. Lo voy a poner aquí en resumen. ¿Ya? El celo de Dios. Primero que nada, quiero decir que el celo de Dios defiende su gloria. Primera cosa, el celo de Dios defiende su gloria. A ver, aquí vamos a entrar al atributo celoso. En la Biblia, ¿qué quiere decir que Dios es celoso? ¿No?
con frecuencia encontramos muchos versículos donde se habla del celo de Dios, el celo que consume a Dios. En el Antiguo Testamento, Dios es la figura del esposo e Israel es la esposa. Ya, son figuras. En el Nuevo Testamento, Cristo es el novio y va a ser el esposo, y la iglesia es la esposa. Así está figurado, si quieren. Todo tiene una figura bien interesante desde el Antiguo y el Nuevo Testamento que hay que entender, ¿no? Entonces, ¿qué es que Dios es celoso? Es que Dios va a reaccionar apasionadamente en contra de cualquiera que sea culpable de adulterio espiritual. ¿Qué es un adulterio? Cuando tú engañas a tu esposa, a tu novia, bueno, a tu esposa sobre todo, ¿no? Eso se llama adulterio. Adulterio espiritual es cuando tú engañas a tu esposa, en este caso Israel engañaba a quién, a Dios, ¿no? Es un adulterio espiritual. Y si nosotros engañamos a Cristo, estamos cometiendo adulterio espiritual, porque somos su esposa, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces Dios se pone celoso, se enoja contra eso, ¿no? ¿Sí? Él no quiere que seamos, que adulteremos de esa manera. Si traducimos la palabra celoso, quiere decir ardiente de amor. Él se pone celoso porque nos ama de una manera muy ardiente. El celo de Dios se refiere a que Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Por qué Dios es celoso? Porque no va a compartir su gloria con nadie. Dios no quiere que ames a otra persona, a otro ser, que le des prioridad, ¿no? ¿Sí? Muchas veces nosotros decimos, ¿no? Ya ves, con los hermanos pasa, ¿no? El domingo no voy a asistir porque tengo un inconveniente. Por ahí tiene una fiesta familiar, ¿no? ¿Qué es más importante para ti? Bueno, entiendo que puedes tener una enfermedad, un accidente, y eso es diferente, ¿no? Otra prioridad. Pero digamos, en un balance que tú te mires, a ver, ¿sí? Tienes una fiesta familiar, que podrías hacerla, pero podrías asistir a la iglesia, no viendo solamente por asistir, sino por estar con Dios, digamos, ¿no? Y Dios se pone celoso, pues, porque para él dice que tiene prioridades. Este comparte su gloria con otro, yo debo ser su gloria, dice Dios. Hazme el celo de Dios. Y tienes razón. ¿No ven? ¿Sí? Otra cosa es que seas posesivo, ¿no? En el mundo hay los celosos, ¿no? La esposa celosa, ay, que no mire a nadie, ay, que no mire a sus hijos, ¿no ves? Eso ya son celos deformados muchas veces, ¿no ves? ¿No? Dios no te dice no mires a nadie, ¿no? Pero no que le des una prioridad en tu vida, ¿no? Si es el number one de tu vida, y así debiera ser. Para mí lo es, ¿no? Sufro cuando le fallo a Dios alguna vez y sé que Él tiene celo de mí, ¿sí? ¿No? No significa envidia el celo de Dios, sino un celo ardiente por la fidelidad de su pueblo y la santidad de su nombre. Fidelidad, ¿no? ¿Cuán fiel eres a Dios? Él es fiel contigo, pero ¿cuán fiel tú eres a Dios? Este término se usa en Éxodo 34, ¿no? Éxodo 34, 14 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, dice, ¿no? Aquí dice, pero yo no me inclino ante ningún otro Dios. Mi único Dios es tú. Disculpadme, pero a veces tienes otros dioses. Tu Dios puede ser tu celular, tu Dios puede ser tu computador, tu Dios puede ser tu mamá, puede ser tu hija, puede ser tu esposo, tu esposa, ¿no? Cuando das prioridad más que a Dios, hay el celo de Dios en manifiesto. Eso se llama idolatría. Idolatría no quiere decir que solamente tengas otro Dios, sino que algo sustituye a Dios, ¿no? Pero yo amo a mi hija, ama a Dios, sino como amas a tu hija, ¿ve? Sí, ahí está la prioridad. ¿Conoce a Dios? Así es la cosa, amados hermanos.
amo a mi esposa, a mi novia, para mí es lo primero. Está bien, pero ama a Dios primero. ¿Sí? Ahí está. Porque si no, ¿cómo la vas a amar? Ahí está el problema, amados hermanos. ¿Qué es lo primero para ti? Tu trabajo, tu placer, el dinero, las personas. ¿Vale? ¿Qué es lo primero? Yo sé que no es fácil, hermano. En este mundo que vivimos, donde todo nos contempla, las redes sociales, todo así, ¿no? Entonces, veamos, reflexionemos, ¿no? Eso nos dice Nahum, justamente para, ¿no? El celo de Dios. Jehová es Dios celoso y vengador. No, ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? El celo de Dios es el rechazo de los ídolos. Dios te dice, rechaza a los ídolos, dame prioridad a mí. Así dice Dios. Ahora nos toca a nosotros reflexionar, ir a la casa, mirarse al espejo. ¿Realmente doy la prioridad a Dios? Todos vamos a encontrar, en mayor o menor grado, que muchas veces dejamos de lado a Dios, ¿no? En prioridad de otras cosas, de nuestras reuniones, de nuestras cosas. No te digo que te vuelves un mojigato, que te metes a un monasterio, nadie dice eso, ¿no? Sino que en todas tus acciones, Dios siempre sea la prioridad. Hace poco yo di un curso y justo teníamos las defensas de Semana de Mito y todo, y me ha agradado algo que los que han defendido, ¿no? Todos me agradecían, una buena parte me agradecía porque les he hablado de Dios. Todas las reflexiones me agradecían, ¿no? Más que por la materia misma, ¿no? Que era muy importante, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque yo le he puesto ahí, esa es mi prioridad. El sábado di una charla en una conferencia y pues hablando de investigación, pues hablé de Dios. La gente me miraba y sí, bueno, al final les hice entender quién era la metodología, quién era el método de investigación en la Biblia, Cristo. Método, la palabra método viene de dos palabras griegas, meta y odos. Odos quiere decir camino, y Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy el método, dijo Jesucristo. De ahí viene todo, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar. Entonces, amados hermanos, en Éxodo 20, 3, 4, el Señor nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Tremendo. Así como un esposo ama con fidelidad, ¿no? Y no tolera la infidelidad de una esposa, quien sea, ¿no? Dios es celoso de su iglesia. ¿Vale? El celo de Dios nace del amor que no se resigna a perdernos, ¿no? Por eso siempre les hablo de la iglesia, no tomemos a la iglesia a la ligera, porque es la representación de nuestro Señor. No le damos prioridad porque el pastor nos ha llamado, nos ha dicho, nos ha reunido. No. Realmente si lo hacemos por convicción, por respeto a nuestro Señor, ¿no? Y Dios nos ha comisionado a nosotros, ¿no? Para que tengamos ese celo, ¿no? ¿Cuál es más importante? No puedo reunirme, Señor, que es pastor el domingo, no, es que trabajo, entiendo tu trabajo, no estoy diciendo dejar tu trabajo, pero organizar tu vida, ¿no? Organizar tu vida de tal manera que Dios sea tu prioridad, si no, no te va a ir bien, espiritualmente, ¿no? Por ahí te va bien económicamente, te va muy bien, y si tengo que resolver. Dios me ha dicho que soy un hermano, dice, soy proveedor, entonces, mi primera misión es ser proveedor. No, primero tu misión es arreglar tu problema con Dios primero, después convertirte en proveedor de todo lo que quieres. Ese pastor, ¿cómo yo hago un equilibrio en mi trabajo con Dios? A ver, ¿cómo equilibrio? ¿Sí? ¿No? A ver, tú tienes le digo yo a una persona, a un profesional que venía aquí a la iglesia y ya no viene, ¿no? Porque le he dicho probablemente esto, ¿no? Aquí está Dios,
para ti, eres cristiano. Sí, soy cristiano. Aquí está tu trabajo. Y aquí está tu familia. Entonces tú quieres encontrar un equilibrio, ¿no? Dice, él quiere encontrar, sí, ¿no? Que una partecita donde converjan Dios, mi familia, pero Dios está por aquí, mi trabajo por aquí, mi familia por aquí. Entonces, comparto. De tal hora a tal hora hago una intersección, como decimos. Mal dicho. No funciona así. El mundo de Dios, el celo de Dios no funciona así. Tiene que ser así. Dios, tu familia, tu trabajo. ¿Entiendes? Dios es todo. Todo está en función. Tu familia, tu trabajo. Si entiendes esto, que no es intersección, es unión, ¿sí? Porque Dios es el que es el soberano, que controla todo, que es la prioridad número uno de mi vida, ¿sí? Ahora sí. Me acuerdo algo, te voy a decir algo. Cuando yo predicaba en la iglesia Kilómetro Cero, un día mi mamita falleció, yo tenía que predicar el domingo tenía que predicar, domingo que falleció en enero del 2018. Tenía que predicar a las 11 de la mañana. Y yo el día anterior en la clínica con mi mamá, ¿no? Y el domingo falleció a las 8:30, 8 de la mañana falleció. En el hospital, en la clínica de Los Ángeles. Entonces todo el mundo ahí me dice muchas personas, no, pues la prioridad no vas a ir a predicar, sí, no. Tenían que entregarnos el cuerpo, todas una serie de cosas. No, yo dije, si amo a mi madre, y mi madre asistía a la iglesia, yo voy a ir a predicar. Y fui y prediqué a las 11. Y en la tarde recogí el cuerpo de mi madre, ya para llevarlo a los funerales. Porque entendí que todo gira en torno a Dios. Mi madre, gracias a Dios, fue haciendo conocimiento. Y entregó su vida a Cristo. A sus 90 años entregó su vida a Cristo. Fue tremendo, ¿no? Y en la prédica, ¿no? Prediqué del tema que iba a hablar. Después hablé de la muerte de mi madre. ¿No? Muchos me escribieron, ¿no? Averiguadas. Algunos hermanos, y me dijeron, realmente cómo es posible, es admirable, bueno, toda una serie de todas las cosas, ¿no? Pero no se trata de que sea admirable o que sea, se trata de lo que tú entiendes de Dios, de quién es Dios en tu vida. Y no estoy menospreciando a mi madre, nada, al contrario, yo la estoy llevando a un plano diferente, ¿no? Porque yo amaba a mi madre porque amaba a Dios, ¿no? Por eso luché años por su conversión y todo. Entendí que no era mi voluntad, Dios puso su voluntad, pero después de años de orar, luchar, ¿no? Dios escuchó nuestra oración y mi madre entregó su vida a Cristo. ¿Verdad? Yo es testigo de todo eso que nos pasa. Amén. Dios es la prioridad. Cuando murió mi hermano de cáncer, ustedes se van a acordar. Entonces, su familia, que eran disque cristianos, hacían cadenas de oración por su salud, para que se sane. Yo he ido a visitar a mi hermano personalmente y lo he acompañado todos los días y siempre le decía, primero tu salvación, luego tu salvación. Primero, te hacía repetir, repite, primero salvo, luego sano, si Dios quiere. Primero salvo, o sea, primero Dios, no primero mi físico. ¿Okay? ¿Se dan cuenta? Y mi hermano murió, pero se fue con el Señor, no nos bautizaron en la iglesia. Vamos, hermanos. ¿Por qué les cuento esto? ¿Por qué les repito esto? No es porque haya de gasto, no, fallo yo muchas cosas, ¿no?
sino simplemente porque nuestra prioridad en la vida siempre debe ser Dios. Dios es celoso, nos está mirando, ¿no? Nos ama con un amor tan ardiente que se debe poner tan triste cuando tú no le das la importancia de Dios. Ay, tengo un inconveniente, ay, tengo tal cosa, ay, no, pues es que tengo una prioridad, oiga, no tengo que atender un negocio, ¿por qué no postergas tu negocio? O realmente, no sé, o sea, dejo a cada uno su reflexión, cómo lo hace, cómo realiza su vida. Pero es importante que hagamos eso. Nahum nos lleva a ese plan, el celo de Dios defiende su gloria. Segundo, la venganza de Dios es expresión de su justicia. ¿No? La venganza de Dios, la justicia de Dios es expresión, ¿no? Estamos hablando de la justicia de Dios, que muchos pueden decir venganza. ¿Sí? 3 veces Nahum repite, Jehová es vengador. Vengador. La palabra, si tú buscas la palabra hebrea que ha usado Nahum para vengador, no es para darle ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, no. La palabra vengador significa restaurar el orden moral. Cuando Dios se venga, está restaurando el orden moral, está aplicando justicia. ¿No? Para nosotros la venganza es, este me ha hecho así, yo le voy a hacer el doble, no, yo le voy a dar con la misma vara, le voy a romper. O a veces oramos, ¿no? Oramos. Dios, véngame, por favor, mira lo que me ha hecho. Me ha estafado. Que me estafen igualito, ¿no es? O sea, ¿sí o no? Oramos. ¿Cuánta gente lo he visto orar? Hermanos, no, la venganza para Dios no es eso. La venganza de Dios no es impulsiva, sino una justicia santa. Nosotros debemos dejar el juicio moral en manos de Dios. ¿No? Una persona que nos estafó hace mucho tiempo, yo les repetí Romanos 12:19. No os venguéis a vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Amén. Amén. Entonces, nosotros, ¿qué pues? No vamos a vengar, la vas a embarrar si quieres vengarte con tu propia justicia. ¿No? Deja que Dios haga justicia, restaure el orden moral. ¿No? Miren, David no tocó a Saúl, ¿no? Saúl lo perseguía para matarlo. A David le lanzó, cuando tocaba el arpa, le lanzó una lanza, se clavó en la pared, se salvó de milagro David. Después David escapó. En una oportunidad Saúl entró a una cueva donde estaba David. Creo que Saúl entró a hacer sus necesidades. Y ahí estaba David y su servidor le dice, ahí está matado. Véngate. Matado, ahí está tu oportunidad, ahí está. Como me dijeron alguna vez, mira, este te he hecho daño, ahora esta oportunidad, dale, ¿no? Sí, ¿no? Así las humanas, ¿no? ¿Y qué dijo Saúl a sus hombres? Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová, era después el elegido como rey de Israel. Sea quien sea la persona que te haya hecho daño en malas manos, no te vengas, deja a Dios. Hace unas 2 semanas me han estafado feo, años de aportes, he perdido todo. El abogado me ha dicho, les caemos, podemos hacer, sí, yo tengo experiencia en eso. He orado al Señor, aunque necesito el dinero, todo lo que quiero. Esas personas que se enfrenten al Señor, ¿no? Cuando esperas en Dios, su justicia llega sin manchar tus manos. Amén. Amén. Tú no te manches. Oras, entras, yo he orado así. Gracias a Dios, Señor, yo no soy el estafador, soy el estafado. Oras al Señor y dices, gracias, Señor, porque me han robado y yo no he sido el ladrón. ¿No ve?
¿Te das cuenta? Es así. Tenemos que cambiar nuestro chip y no es fácil, amados hermanos, luchamos contra eso cada día. Pero las experiencias que nos van pasando nos dan la oportunidad. A veces decimos, Dios dame paciencia, y Dios no agarra, te mando paciencia, no haces eso, ¿no? Te da oportunidades para hacer paciencia. Amén, amén. Igual a veces fallamos, ¿sabes? ¿No? Ten paciencia. Tercero, ¿no? Bueno, ya hemos leído Éxodo, Romanos, Samuel hemos leído para los, ¿no? Dios guarda el ojo, pero no olvida el pecado no confesado. La Biblia dice en 1 Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todas maneras, ¿no? Entonces, si tú has metido la pata, y sabes que has roto tu comunión con Dios, te has desenchufado, ¿sí? La única forma de volver a establecer esa comunión es confesar. Si no confiesas, Dios está enojado, ¿no? Porque cualquier forma de pecado, por más simple que sea, causa enojo en nuestro Señor, causa tristeza en nuestro Señor, ¿no? Dios se enoja, hermanos, y se enoja feo, con un enojo santo, no como nosotros. ¡Ah, vas a ver, te voy a dar tu merecido! No, es un enojo santo. ¿A ver? ¿Sí? No es resentimiento. Y Dios retiene su enojo muchas veces. Pero a mí no me pasa nada. Tú mira, una vez un amigo me dijo, estábamos charlando, le hablaba de Dios, un colega de la universidad, y me decía, yo bueno, siempre ando de enfermo, con muchas cosas, y me decía, mira vos, me dice, tú cristiano enfermo, a mí no tengo ni una gripe. Yo no le contesté, dentro de mí dijo, pobre hombre. Cuando un día siente el enojo de Dios, va a ser terrible, ¿no? Y como que este hombre ha caído en el COVID, ¿no? Ya lo desahuciado, estaba internado, oramos por él, lo ayudamos económicamente, todo. Y cuando ya lo desahuciaron, salió del COVID. Y un día yo le hablé después que salió, él decía, las ganas de vivir, como yo le dije, Dios ha obrado en ti, te está dando una oportunidad. No entendió el soberbio, ¿no? Grave, ¿no? Dios se enoja ante esas cosas, ¿no? Dios guarda el enojo para sus enemigos, porque cuando pecamos nos volvemos enemigos de Dios. No. Cristo es mi amigo, ¿qué tal? Si yo tengo buen trato con él, si pecas, pues eres su enemigo. La ira de Dios está contenida, no ausente. Dios te da tiempo para arrepentimiento, te manda cosas para arrepentirte, pero que no quieres. Cada vez lo vemos eso. Por ejemplo, la historia de otro amigo que se ha salvado ya 2 veces de la muerte, profesor en la universidad. La primera vez en Estados Unidos. Le digo, fue todo un lío. Ayudamos también. Sí. Ahora le ha venido 7 infartos. El otro día hablé con él, lo hemos invitado, hemos ido a charlar con el hermano Jaime Más, ¿no? 7 infartos. Está con marcapasos. Ya lo dieron por él mismo cuenta, que ya lo dieron por él. Le hablamos de Dios, todo lo que quiere. Te está dando oportunidad. A pesar de todas esas, no nos arrepentimos. Creemos que nosotros podemos con nuestro mérito, o lo que hemos salido adelante de alguna cosa, no es por tu fuerza, no es por tu voluntad, ¿no? Si el médico te ha operado, te ha hecho algo, Dios ha obrado en ese médico. No es el mérito del médico.
El médico no te cura, aplica sus conocimientos que ha aprendido, pero es la gracia de Dios. A veces con la mejor operación, te vas. Más así. ¿Lo ves? El médico chileno, ¿no? Así de simple. ¿No? Eso se llama misericordia. Si Dios calla en un tiempo, no es olvido, es misericordia. Mira, no le castiga, es que cada vez hace macana. Mira, si no le castiga. Pero a mí, mira, me hace sufrir así, no le miramos así, ¿no? Pero no le castiga este impío, este tal. No te preocupes, el enojo de Dios está ahí. Es misericordia para ese hombre, pero un rato de esos va a pagar. Va a venir la justicia, va a venir el orden moral, va a venir. Arrepiéntete mientras la gracia esté presente, porque estamos viviendo la dispensación de la gracia. Ahora hay gracia, el Espíritu Santo está en el mundo. Hay gracia. Hay que arrepentirnos. Dios es un juez que está suspendiendo la sentencia, esperando algún rato que el reo se reforme. El silencio de Dios no es su permiso, es su paciencia. Él es paciente, ¿no? Está esperando. Así que es la primera reflexión. Dios es celoso y es justo. La segunda reflexión que podemos sacar de Nahum, ¿no? Es del segundo, donde dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Nos habla de tres cosas, que lo voy a poner así, más bonito para que leamos. ¿Ya? Primero, la paciencia de Dios es una puerta abierta al arrepentimiento. ¿No? Porque ahí dice, tardo para la ira. Quiere decir que Dios es paciente. Éxodo 4:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Moisés, delante de Moisés: Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Moisés estaba viendo que Dios pasaba delante de él, ¿no? Sí. La paciencia de Dios en cualquier estudio de teología se conecta con su misericordia. ¿Por qué Dios tarda en reaccionar? Lo que les decía hace un momento. Porque es misericordioso, pues, tardo para la ira. Y no es que está olvidando el pecado. Lento para la ira, en realidad. En el Nuevo Testamento, Pablo habla en Romanos, dice, de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia. ¿Qué es ser paciente? Aguantar ahí, ¿no? Pero no aguantar renegando, ¿no? Aguantar con calma, paz, esperar que suceda después. Yo era bien impaciente. Quería que las cosas sean así. Ayer charlaba con mi hijita justo. Y le decía, mira, ¿te acuerdas si te ayudara ahí paciencia? No es que ahora sea paciente todavía, pero ya pues muchas cosas he aprendido, porque ayer estábamos haciendo cola esperando una atención en un lugar, y ella me decía, tienes que tener paciencia. Sí, pero así que no. Ya, alegrémonos mientras esperemos, a ver, sí. Así. Tiene que tener paciencia, ¿no? La Biblia dice que Jesucristo mostró una perfecta paciencia, ¿no? ¿Sí? Y nosotros debemos imitar la paciencia de Dios. Debemos ser lentos para enojarnos. Difícil, ¿no? Alguien te grita, aquí tenemos una amígdala. La amígdala derecha del cerebro. Hay un libro, La inteligencia emocional, ¿no? Esta amígdala, ¿no? Aquí en el cerebro, actúa cuando tú, digamos, te aparece una serpiente, tú reaccionas. O el taxista casi te choca y te detonea, ¿no? La amígdala, nos hace reaccionar. Controlar esta amígdala no es fácil.
necesitas de ir aprendiendo mucha tolerancia. Y esta amígdala se va educando. ¿Sí? Se va educando de tal manera que tus reacciones. Hay un libro, La inteligencia emocional de David Goleman, si lo leen van a ver, ¿no? Cómo, digamos, uno va dominando un poco, ¿no? Desde el punto de vista humano, pero Dios trabaja en nosotros en la paciencia. ¿Sí? ¿No? Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, nos dice, ¿no? En capítulo 1, versículo 19, por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Sí? A veces nos están diciendo, estamos contestando al tiro, ¿no? Ay, caramba, después te das cuenta, ¿no? Y bueno, ya a veces metiste la pata, ¿no? Así. La demora de Dios no es indiferencia, hermanos. Es oportunidad de gracia. Y Dios no tendrá por inocente al culpable, imposible. Llegará el momento de justicia para todos. En nuestro país decimos, no hay justicia, este no lo castiga. Y mucha gente está andando por ahí, políticos como si se encierran en sus cavernas, ¿no? En sus fortines, y parece que no hay justicia. No os venguéis a vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios. Esas personas van a pagar. Cada día sin castigo es una invitación a acercarnos más a Él. Segunda Pedro 3:9 dice, ¿no? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Arrepiéntete. Dios es como el padre del hijo pródigo, ¿no? Que espera cada día en el camino. Cada amanecer es una oportunidad para regresar al Padre. Te despiertes, ¿no? Aún estás vivo. Es una oportunidad para la gente que no conoce a Dios, de conocer a Dios. Para la gente que dice que conocemos a Dios, de conocer mucho más a Dios y darle prioridad en nuestras vidas. Es una oportunidad. Cada día es una oportunidad. Bueno, gracias, Señor. Levantémonos cada mañana y decimos, muchas gracias, Señor, me has dado este día. Es una oportunidad más para acercarnos. Porque al otro día por ahí no nos levantamos. ¿Sí? Segunda Corintios 5:10 dice, ¿no? Al tercer, vamos a hablar de su poder sostiene su paciencia, ¿no? Su poder. Aún dice grande en poder. ¿Qué es eso grande en poder? Indica que Dios controla su ira con dominio perfecto. Se enoja, pero controla su ira. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, airaos, pero no pequéis. Enojate contra el pecado, es correcto, tienes que enojarte. Enojate contra la maldad, tienes que enojarte, como se enojó nuestro Señor Jesucristo en el templo y votó a los mercaderes. Enojate. Si no te enojes está mal, si a todos los días estar bien con Dios y con el diablo, sí, no has hecho bien, hermano, no te preocupes, todos fallamos, somos seres humanos. No, eso está mal. Eso es pecado, Dios. Digo que está mal, enojate contra el pecado. Airaos, pero no pequéis. Ya que significa pequéis, que saque mi ametralladora de aquí. Ya, ¿no? Ya estoy derrotando al pecado. ¿No? Así no. Un chiste les cuento, pues. Dice que en un curso estaban los niños ahí, ¿no? La profesora pregunta, dice, ¿quién descubrió la América en qué año? 8 días. Corderitos, nadie decía nada. ¿Quién descubrió la América? ¿Y en qué año? Hasta que un niñito atrás levantó su mano. Cristóbal Colón, 1492. Y temeroso. Da la respuesta. Se para otro chiquito y dice, ¿qué te pasa?
pasa? ¿Por qué las sabía demasiado? Bueno, ya nos alegramos. ¿Sí? Sabía demasiado. ¿Sí? Entonces, miren lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 26, 22, cuando lo estaban azotando todo, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. A nuestro Señor lo azotaban, qué paciencia, ¿no? Consciente de su misión, de todo lo que tenía que hacer. El verdadero poder, amados hermanos, no es en golpear, sino en contenerse. Ese es el verdadero poder. Puedes reaccionar, fosforito, ¿no? Con el fosforito, ¿no? No, en contenerse. Dios no tendrá por inocente al culpable. Todos daremos cuenta a Cristo. Aunque tarde, el juicio de Dios llega sin error. ¿No? La justicia humana puede tardar, pero la de Dios siempre llega a tiempo, en su momento. La justicia de Dios es inquebrantable. No hay corrupción, no hay negociación. No le vas a negociar a Dios. Haremos un pactito, haremos un trato. Te voy a dar mis parlamentarios a ver si tú, a que gobiernas. No. Es incorruptible. La justicia de Dios no llega ni temprano ni tarde. Llega en el tiempo perfecto. Segunda Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Está hablando del tema del tribunal de Cristo. El mundo va a tener dos tribunales. Uno que se llama el juicio del trono blanco, que va a ser al final, ¿no? Donde los impíos, los que no conocen al Señor, van a ir y van a ser ya destinados al lago de fuego, lo que llamamos el infierno. A ver si ya está, pero van a entrar al juicio del trono blanco. Dios va a verificar ahí que no están en el libro de la vida y se van a morir. Nosotros no vamos a ir al juicio del trono blanco. No estamos condenados, los que creemos en el Señor, los que hemos nacido de nuevo. Pero vamos a ir a un tribunal que se llama Bema, o Tribunal de Cristo. Aunque nuestra salvación no es por obras, ay, Dios nos va a evaluar, más que juzgar, evaluar por obras. ¿No? Y tus obras van a ser pasadas por fuego. Si son como hojarasca, se van a quemar. Si son como oro, van a resistir. Y ahí vas a recibir recompensas. No todos vamos a recibir las mismas recompensas. A todos, mira, yo te he dicho que prediques la palabra, yo te he dicho que esto, y tú no lo has hecho. Menos recompensa. Va a haber diferencia entre los cristianos. Aunque todos somos en posición igualitos, quiquillantas, porque todos tenemos la misma posición en Cristo. Hemos nacido de nuevo, pero espiritualmente en estado, como se llama en estado, ya lo hemos estudiado varias veces, somos diferentes. Unos han crecido más, otros crecen menos, otros se quedan como bebés espirituales a veces, ¿no? Van a la iglesia, oyen un poquito de leche, salen de ahí como las bebitos de gas en el eructar, ¿listo? Y después se olvidan de leer la palabra y de crecer, de estudiar, de crecer, de practicar, ¿no? Porque cuando practicas, ¿no?, todo lo que aprendes, ¿no? Si salimos de aquí, digamos, ¿no?, quieren practicar una varita, voy a estudiar quién es Dios, a ver, voy a conocer sus atributos, voy a ver su palabra, a ver cómo lo aplico a mi vida, quiero imitar a Dios, ¿no? Eso es, ¿no? No es solamente una teoría, ¿no? ¿Se dan cuenta? Así que, hermanos, eso es lo que nos dicen aún, paciente y con propósito, ¿no? Es otra de las cosas de Dios, paciente y con propósito. Tercero, soberano. Allí estoy, perdón, este no está mal el versículo, no es ese el que estamos, me he olvidado corregir, ¿no? El versículo es Nahum, ¿no? Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies.
Habla de tormenta, de tempestad, de polvo de sus pies. Entonces aquí te hablo de tres cosas. Lo voy a poner así. Primero, su presencia domina el caos. Dios es soberano y dueño de todo el universo. Está presente en todo el universo. Aún en los mares y las tormentas, Dios está presente. ¿Se acuerdan de Jesús cuando estaba en la tempestad? En Marcos 4:39. Y levantándose, reprendió al mar, al viento y al mar, y les dijo: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Cuando los discípulos estaban allí, una tempestad, y el barco estaba por hundirse, y Jesús estaba durmiendo. Y Jesús dice: desperta pues, ya nos morimos, no sé qué, ¿dónde está? Todos que estaban reclamando. Y se paró el Señor e enmudeció todo. Puedes estar pasando el momento más grande, amado hermano, sí. Pero confía en el Señor. Él marcha en la tempestad y en el torbellino. Las nubes son el polvo de sus pies. Él va, camina por las nubes, ¿no? Como polvo. Nada sucede, y esto quiero que lo metas en la cabeza. Nada sucede fuera de su propósito y de su permiso. ¿Qué es la soberanía de Dios? Que Él tiene autoridad, dominio y control sobre todo. ¿No? Control absoluto. Todo está en su plan. Hay un plan ya que se está ejecutando. Él es el rey absoluto del universo. Nadie puede frustrar sus planes. Aunque no entendemos, Él va a cumplir sus propósitos perfectos algún rato. ¿Sí? Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. ¿Por qué Dios te ha elegido para salvar? No sé. Lo que Él quiere, ¿no? Su perfecta voluntad. Hace rato nos cantaron una canción. He decidido seguir. Hemos hecho los planes decididos. Nosotros Él ha decidido. Él nos ha elegido, ¿no? Porque ahí dice, ¿no? Por tu ayuda estoy aquí y ahora sí. Claro. Parecería que nosotros decidimos, he decidido acercarme a Cristo. Pero si Él no hubiera tocado mi corazón, yo no me hubiera acercado al Señor. De verdad. No tenemos poder ni capacidad de buscarlo a Él. Él tiene que obrar en nosotros. Y si no quieres, no va a orar. Pues Él ve tu corazón y si no quieres, no va a orar. La gente que no lo elige, que no elige a Dios es porque Dios no lo ha elegido y porque ese hombre no quiere, pues en el fondo. Hablaremos la siguiente semana. Ahora estoy ocupado en usted. Te busco ya. Si cuando le hablas de Dios, te busco ya. Y a muchos amigos yo les digo, ¿no? Mañana puede ser tarde. Y recuerdo la historia de un amigo, compañero de centro. Me llamó por teléfono un día de muchos años, ¿no? Yo le hablé de Cristo, le invité a la iglesia. Por favor, no, ven, calma, que estaba medio delicado. Te voy a buscar, sí, vamos a hablar. Y él andaba hablando de esas teosofías, de algunas cosas. Ya hablaremos, le dije, nos sentaremos a hablar, pero no agarres, no, fíjate. De lo que hablamos, hermanos, si esto es verdad, les cuento, no me pasaron ni 2 meses a fallecer. Ha muerto. ¿Cuál es la tristeza? Que se ha ido sin el Señor, ese es el peor drama. ¿No? Ahí está Dios. Y vamos a estar en tormentas. Lo que te sacude, a Dios le sirve de camino.
Ayer le decía a mi esposa, ay caramba, a veces no entiendo, le digo, ¿no? Todo el tiempo ayer estaba en la clínica. Que llamar al médico de emergencia, ¿no? Pues si no es una cosa, otra, estamos otra cosa. Pero yo llego siempre a la conclusión, y siempre te digo en esto, ¿no? Dios está en control. Dios está en control. Así que si sucede esto es por un propósito, por su propósito. No es por qué, es para qué. ¿Por qué sería buscar la causa? ¿Para qué? Es buscar el propósito. Sí que haber un por qué, un para qué, ¿no? Entonces, eso cuesta, amados hermanos. Y lo digo por experiencia propia. Cuesta. Aunque la tormenta ruja, Él está caminando sobre ella. Él está caminando. ¿Sí? Dios marcha en la tempestad, como dicen hoy. Marcha en la tempestad y el tormento. Las nubes son el polvo de sus pies. Esta es una imagen poética de su soberanía, ¿no? La poesía hebrea muestra en su poesía, en su escrito, que incluso los elementos más incontrolables se someten a su paso. Todo lo que parece inalcanzable, Dios lo alcanza y lo pisa. Todo lo que es grande para el hombre, Dios lo vuelve pequeño y lo pisa. Así de simple. No hay problema tan alto que Dios no lo pise con sus pies. No hay. ¿Se acuerdan de la historia de David y Goliat? Goliat era un hombre grande ante los hombres, pero pequeño ante Dios. ¿Sí? Las nubes que nos asustan, ¿no?, son el polvo de los pies del Señor. El Dios del juicio es también Dios del refugio, ¿no? ¿Por qué? Dios, aunque juzga, también protege. Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que le conocen. Nada escapa a su dominio, ni el mal ni el sufrimiento. Él tiene control sobre el mal. Él lo controla todo. Tenemos que refugiarnos en Él. El mismo poder que destruye al enemigo, salva al justo. El mismo poder. Si Cristo habita en ti, ¿no?, la tormenta no te destruye. ¿Qué hace? Te fortifica. Hay tormentas en mi vida ya. Es para fortalecerte. El arca de Noé es la mejor figura de ese contraste. ¿Se acuerdan del arca de Noé? ¿Qué significó el arca de Noé para el mundo? Juicio. Juicio, ¿no ves? ¿Sí? Pero a la vez significó un refugio ¿para quién? Para la familia de Noé, para la familia fiel, ante la tempestad. Igual en este mundo, amados hermanos. Guerras, no sé qué están pasando, son juicios, son evidencias del juicio de Dios. El hombre solito se está destruyendo, pero es a lo que lleva el mal, ¿no? Pero eso mismo que Dios permite en su poder, ¿no?, sí, te va a fortalecer a ti. Tal vez digamos, el mundo cada vez está peor. Sí, está peor. Pero si estuviera mejor, tal vez tendríamos menos oportunidad de acercarnos a Dios. ¿Se dan cuenta? Como todo está bien, no necesito a Dios, ¿no? En cambio, yo cada día me doy cuenta que eso tal vez no es solamente un poco de consuelo que tengo, sino yo siento más necesidad de Él. Me siento más dependiente, más débil. Como dice Pablo, aunque soy débil, entonces soy fuerte. Porque si no entendemos nuestra debilidad,
no vamos a entender la influencia del poder de Dios en nosotros. ¿Qué va a influir ante un poderoso? A ver si tú te crees poderoso, superdotado o lo que sea, ¿no? Sacas pecho, ¿no? Como pavo el globo de pechuga, y no necesito de nada. Dios, dice que no necesita que siga, te deja. Es una forma del castigo de Dios. Una forma del castigo de Dios te deja. Tus propias actitudes, tus propias isquefos, tal vez te dejan. Y lo peor es que Dios te deja. Pero cuando Dios no te deja, cuando tú le dices, te necesito. Eso no implica, como alguien diga, le entrego todo a Dios que la... No. Al contrario, tienes que ser más responsable en crecer en tu fe, en hacer las cosas, no echar. Siempre con ganas, levantarte, hacer todo. Te caes, pero te levantas. La derrota no está en discusión, porque Él ya venció. Él ya venció en la cruz. ¿Ve? Hasta la muerte la venció. Vas a morir, pero te vas a ir con Él. En el juicio de Dios siempre hay un arca para el que cree, un arca de refugio. Siempre hay un arca. Bueno, amados hermanos, tengo 3 conclusiones. Dios es celoso porque nos ama, ¿no? Paciente porque nos espera, ¿no? Justo porque no ignora el pecado. Poderoso porque reina en la tormenta. ¿Ve? Segundo, en la cruz se cumplió Nahum 1:2-3. La justicia de Dios castigó el pecado. La paciencia de Dios esperó hasta ofrecer un Salvador. Muchos dicen, qué cruel Dios, y muchos ateos dicen esto. Qué cruel Dios, castigó a su propio hijo. ¿Cómo un padre va a castigar a su hijo en la cruz? Pero la cruz, si nosotros profundizamos en estudiar qué representa la cruz para nosotros, representa justicia y representa misericordia, como dice el Salmo, ¿no? La justicia y la paz se besaron en la cruz, ¿no? Dios, como es santo, perfecto, tenía que castigar su pecado. Si no castigar no es justo, no es santo, ¿no? Tiene que castigar el pecado. En realidad debería llevar a toditos a la cruz. Debería haber 7.000 millones de cruz, o no sé cuántos habitantes, y clavados todos, ¿no? Pero Él agarró en su misericordia, ¿no? Y envió a su Hijo para que muera en la cruz. Entonces en la cruz es la expresión de su misericordia, también la expresión de su justicia. Y así tenemos el carácter de Dios en su figura, que Dios es santo, perfecto, ¿sí? Justo, perfecto, pero también es misericordioso, perfecto, ¿no? ¿Sí? Dios es amor, todo nos va a perdonar, ¿sí? Pero también es justo, todo va a castigar. Entonces, ese es el carácter de Dios que nosotros debemos tener presente. Va a castigar porque tiene todo el derecho, porque tiene que mantener la justicia perfecta, ¿no? Jesús es la expresión de todo aquello. Recibió la ira divina para que tú caminaras bajo el cielo de su gracia. Dios ha querido darte gracia, pero ¿qué hago? Mi hijo va a morir en la cruz. Así que, hermano, terminamos con esto. Vuelve a Dios mientras aún se oye su voz. Si hay pecado en tu vida, confiésalo. Si hay tormenta en tu vida, confía en el Señor. El Dios que camina en la tormenta también puede calmar la tuya. ¿Vale? Entonces, amados hermanos, sí, nunca pretendo que cualquier mensaje, bueno, hasta chistes hemos contado, ¿no?, sea de desánimo, al contrario, ¿no?, de que sea un reflejo de lo que somos, de los caminos que estamos, para que podamos comprender cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, ¿no? Y entender que de esa manera, ¿no?, tenemos esperanza.
Porque si Él no fuera grande, justo, no hay esperanza para nosotros, porque nosotros no tenemos la fuerza para vencer una tormenta, para vencer un agua. Él es la fuerza. La fe está en Él, no en nosotros. No es lo que tú puedes hacer, sino lo que Dios puede hacer en ti. Esa es la verdadera fe. No es tu fe, es la fe que Él te ha dado. Amados hermanos, que Dios los bendiga. Espero que este mensaje llegue a los corazones. Tenemos la semana para aplicar, bueno, nuestra vida para aplicar, pero siempre a sus órdenes para cualquier cosa. Dios mediante nos veremos en martes en oración. El sábado ya no te, perdónenme por el examen, todavía no lo he hecho. Les voy a pasar inmediatamente que termine a los que nos pidió Juan. Sí, porque voy a tener tiempo esta semana, es rojo para mí, pero el domingo nos vemos Dios mediante en la radio.